El autoritarismo, los atavismos, las ocurrencias y el desprecio por instituciones que han sido creadas a lo largo de décadas han llevado al país a una ruina no solamente económica, sino moral. Todo esto se analiza en el libro México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T. Y precisamente para hablar de esta publicación nos acompaña el autor de esta publicación, Macario Schettino, economista, analista, político, autor del libro, lo hemos dicho, y también colaborador de esta casa editorial. ¿Cómo estás, Macario? Bienvenido. Héctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario. Para hablar de esta publicación. Macario, te leemos todos los días, te vemos y estamos pendientes de tus redes sociales. ¿Qué pasó por tu mente que hizo que te sentaras a escribir y decir, esto tiene que quedar, no solamente en las redes sociales, no solamente en entrevistas, en las colaboraciones, en las columnas, tiene que quedar esto en esta publicación? Bueno, la verdad es que fue una idea de la editorial. El director de Planeta me invitó a escribir un libro para documentar lo que yo estaba escribiendo en las columnas ocasionalmente acerca de los grandes proyectos del gobierno, el aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, y me dijo, pues sería muy bueno ponerlo en un solo lugar. Y el día que platicamos al respecto, le comenté cómo había yo conocido a Andrés Manuel, había yo trabajado con él hace 25 años, y me dijo, no, eso pues hay que ponerlo ahí, tienes que empezar por ahí antes de hablar de los proyectos. Entonces así arranca el libro con esta anécdota. Un poco aproveché ese momento para describir lo que yo interpreto como la personalidad del presidente, cómo se reflejó en su gobierno de la Ciudad de México, donde yo ya no participé en absoluto. Y después ya entro a las obsesiones presidenciales, el petróleo y por lo tanto Dos Bocas, la necesidad que tenía de demostrar que él mandaba, la destrucción o la cancelación de la construcción del aeropuerto y el Felipe Ángeles en su lugar. Y a la hora de estar escribiendo sobre el Tren Maya me di cuenta que esta frase de primero los pobres, en el fondo es más bien primero el sureste. Eso es lo que le importa, desarrollar el sureste, aunque no esté ocurriendo, pero eso es lo que él quería. Y para eso el Tren Maya, para eso Dos Bocas, los programas sociales que se han orientado en buena medida hacia allá, en particular Sembrando Vida. Y entonces me puse a analizar los programas sociales y llego a la conclusión de que no alcanza el dinero para todo. Y ese es el cierre del libro, mi estimación de qué es lo que puede ocurrir hacia adelante, porque no les está alcanzando el dinero. Esa es la conclusión. Exacto. ¿Qué puede pasar en un país cuando se mantiene esa obsesión de seguir con los programas sociales, con sus programas insignia del gobierno? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde tendría que salir el dinero, Macario? Ya sabemos qué va a pasar, porque ya pasó. Nos pasó en 76, en 82, en 87 y en 94. Cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, tarde o temprano, entramos en una crisis en donde hay que pedir prestado de urgencia y esto implica costos muy elevados. Así nos ocurrió en estas 4 ocasiones que menciono. 3 de ellas se resolvieron vía una devaluación brusca. Hoy eso no puede pasar porque el tipo de cambio es flexible. La otra, la de 1987, se resolvió a través de inflación acelerada. Y creo que ese es el camino en el que podemos entrar. Ahorita hay inflación en todo el mundo, pero me parece que nosotros vamos a tener una dinámica propia debido precisamente a la falta de dinero. Pero dice el presidente que no son iguales. Sí, eso dice continuamente. No, habrá algunas personas a las que no se parece, pero a Luis Echeverría es idéntico, al extremo de que ya le entró esta vocación de hacer la paz en el mundo. Así le pasó a Luis Echeverría, tú no te acuerdas porque no existías, pero yo sí. De pronto él... Pero hay libros. Sí, eso sí. Pero hay publicaciones. Exacto. Ajá. Él empezó a tratar de resolver la paz en el mundo y hizo cosas muy extrañas, pues está igualito este. A ver, Macario, regresamos al principio del libro. De esos años en los que conociste al personaje, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en tus propias publicaciones dejas algunos sesgos de su personalidad, ¿no? En donde, pues, recomiendas atención especializada. Hay un artículo que escribí aquí en las páginas del Financiero que fue un poco
popular, precisamente porque describía yo lo que yo percibo. Eso no lo menciono directamente en el libro. Yo lo que percibí cuando trabajé con él directamente fue un carácter muy autoritario de una persona muy poco brillante. Y eso fue lo que hizo que me alejara lo más pronto posible y que no aceptara las invitaciones que me hizo cuando él quería ser candidato a la Ciudad de México. ¿Por qué te acercaste con él? ¿Cómo fue el acercamiento? Por invitación del ingeniero Cárdenas. Él fue el que me pidió que lo ayudara porque pues acababa de convertirse en presidente del PRD y me dijo, ayúdalo para que pues, sepa algo, porque él no se dedica a estas cosas, para tener una visión económica. Y empecé a ayudarlo en esto, pero insisto, me pareció un personaje muy autoritario, no en mi contra, al contrario. El evento en donde yo me doy cuenta de eso es porque frente a todos los economistas del PRD dice, yo soy el presidente del partido y el modelo económico es el que propone Macario. En ese momento pues cayó a mi favor, pero me pareció muy autoritario y dije, en la próxima calle en contra, yo no puedo trabajar con gente así, y me retiré en cuanto pude. Cuando él te conoce y tú le planteas tu visión, tu proyecto, tu esquema, no sé cómo haya sido el convenio, ¿cuántos días, cuántos meses comenzó a salir a la luz la personalidad de Andrés Manuel y te diste cuenta que no había oportunidad para seguir trabajando con él? No recuerdo exactamente las fechas, nos debemos haber conocido septiembre, octubre del 96. Este evento que te comento de haber ocurrido febrero, marzo del 97. Estaba la campaña electoral del 97, no me podía yo retirar en ese momento. Me retiré hacia... En la que Cárdenas gana la jefatura de gobierno y además López Obrador logra que el PRD sea la segunda fuerza en México. Un diputado más que el PAN, pero eso fue lo que alcanzó. Y me quedé unos meses más, para octubre de ese año ya me había yo retirado, sí. Y en ese momento, bueno, después de eso... Cuando estaba yo trabajando con el ingeniero Cárdenas en el gobierno de la Ciudad de México, me buscó Andrés Manuel para invitarme a acompañarlo en la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Le dije que no, me volvió a invitar, le volvió a decir que no. Y en la tercera ocasión le dije, no, yo no puedo trabajar contigo nunca más, pero aquí hay un amigo que sí quiere trabajar contigo, excelente economista, gente decente, ahí te lo dejo, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa, un placer, ya me voy. Y nunca más lo he vuelto a ver. ¿No has tenido algún intento de acercamiento? ¿Con López Obrador? Sí. No, para nada. ¿Alguien intermediario que diga, Macario, ya bájale, no seas malo? No, ves que no hay conflicto alguno, simplemente yo no puedo trabajar con él y pues me alejé. Él tiene mucha gente que quiere trabajar con él. Carlos Ursúa. Trabajó con él un tiempo, 3 años en la jefatura de gobierno de la ciudad y ahora 7 meses como secretario de Hacienda. Y después despedido. Y sí, Carlos es compañero mío ahí en el TEC de Monterrey, entonces ocasionalmente platicamos. Del tema. No del tema, de otras cosas. De otros asuntos. De la economía nacional y demás. Macario, este libro se quedará en una edición, tendrá una segunda parte, el sexenio todavía no termina. Yo creo que el sexenio ya terminó, propiamente hablando, ya no hay nada que puedan hacer, van a continuar estos proyectos, ninguno va a funcionar. No le Sí, quites. sí, ojalá y no se le ocurra ya nada más, porque cada ocurrencia suya, ahí en el libro hago algunas estimaciones, cada ocurrencia suya nos cuesta 25,000 millones de dólares, 500,000 millones de pesos, así que mientras menos cosas se le ocurran es mejor. No creo que vaya yo a escribir una continuación de esto, pero sí algo con respecto a lo que yo espero que pase hacia adelante, probablemente para el próximo año. La sucesión adelantada, Macario. Es una pésima idea de López Obrador, que creo que lo está desgastando mucho. Su candidata no ha tenido gran éxito, más allá de la gente de Morena, que esos obviamente están con ella. De manera que creo que él percibe que tiene perdida la elección. Está tratando de evitar que haya una coalición en su contra, de eso se trata lo que estamos viendo en el Senado en este momento, y eventualmente creo que va a intentar que ni siquiera haya elecciones, pero eso lo podemos platicar dentro de un año, todavía falta. Lo tienes claro. Sí. Tienes clara la ruta. Sí. Sí, espero equivocarme, pero... Sí, porque ¿qué? Sí. Falta agregar qué miedo, Macario. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente, Héctor, pero creo que ha sido muy claro, él nunca ha perdido una elección, cuando él no gana es porque se la robaron y percibiendo que no va a ganar esta,
pues empezará a construir la idea de que lo van a robar. Eso mismo hizo Trump en Estados Unidos, lo han de recordar los amigos del auditorio, eso está intentando Bolsonaro allá en Brasil ahora, entonces no es nada raro, ¿no? Bueno, Macario, te voy a hacer una pregunta que seguramente la recibes, si no es que a diario, muy seguido. Los capitales, los empresarios, los capitales mexicanos que te consultan cómo están las cosas, tomando en cuenta lo que aquí plasmas, ¿qué recomendaciones les haces tomando en cuenta este posible futuro en el país, económicamente hablando? Bueno, yo creo que inversiones de mediano plazo y largo plazo pueden ser muy exitosas. México es un país que tiene mucha suerte. En este momento tenemos la mayor oportunidad que hemos tenido en la historia con este cambio geopolítico en el mundo que está aislando a China y que va a obligar a Estados Unidos a tener mucha más producción cercana, y buena parte de ello podría estar aquí. Hoy no está porque el presidente sigue necio con su idea energética que es equivocada, pero en 2 años o en 4 años esto va a ser distinto y creo que vamos a tener una dinámica interesante. De cualquier manera vamos a tener que reconstruir buena parte de lo que se ha dañado, en particular la gestión pública, los recursos fiscales, pero creo que lo podremos lograr. Muy bien. Bueno, con todo, eres optimista y eso está bien para cerrar esta conversación. Sí, así nací, mano. Macario, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Héctor, mucho éxito. Gracias. Y bueno, comprar el libro y también a consultarlo, también se puede ver en línea, ya está... Todavía no está en versión electrónica porque la editorial tenía miedo de que lo piratearan, pero ya lo piratearon. Entonces espero convencerlos de que ya lo pongan en versión ya electrónica está en los también. grupos de WhatsApp. Sí, ya está. Esto, qué barbaridad. Sí, ni modo. No, pero que se lea. ¿no? Eso espero. Gracias, Macario. Gracias a ti. Hasta la próxima.